con nosotros el alcalde de Durán, don Luis Chonillo, a quien le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros. Bueno, la pregunta es, la primera, ¿cuándo se produce ya formalmente la militarización de Durán que usted ha venido pidiendo de manera repetida? Buenos días, Jimmy. Un gusto, Omar, poder estar aquí en este espacio felicitándolos primero porque veo el estudio, maravilloso el estudio. La verdad pude conocer el estudio cuando estaban allá en Teleradio. No, eso ya es prehistórico. Ya era lindo, pero aquí está mucho más completo, la verdad. Pero bueno, y contestándole la pregunta, querido Jimmy, que también con el gusto de verlo, ya algún tiempo que no tenía el gusto de poderlo saludar en persona. ¿Cuándo? Eso solamente lo conoce el Estado. Yo lo que le puedo decir es que como alcalde de Durán, ya más de un año, desde el día del ataque, he venido pidiendo la presencia de la fuerza pública como tal. Sería injusto decir que no está la presencia de la policía, porque la policía está, pero no se abastece. Es la presencia justamente de los militares. Muchas veces se quiere o requiere el estado de excepción, pero para eso existió una consulta. Incluso hemos visto el despliegue con operativos de estos que son los famosos CAMEX, de control de armas, municiones y explosivos. Tanto así que el día que sufrimos un ataque nosotros en las instalaciones, en cuestión de una hora ya estaba el despliegue militar, pero eso fue por un día. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque toda decisión que se tome por parte del Estado, Jimmy, Omar, tiene que ser estratégica, táctica, pero sobre todo sostenida en el tiempo. Porque estas acciones de un momento o para las cámaras no funcionan. O estos golpes martillos, por ejemplo. Yo ayer muy crítico con lo que pasaba en Manta. En Manta muy bien que esté la presencia. Pero ¿qué va a pasar el día que se retire el bloque? Pero a pesar de eso, estamos viendo los efectos colaterales. Eso sucede en Manta. Pero en cantones vecinos, como por ejemplo ayer Portoviejo, como hace unas semanas Chone, que mataban a un niño, ¿qué está pasando? Porque no terminamos de entender que la seguridad o la inseguridad como tal es dinámica. Entonces, esa pregunta solamente la puede hacer el Estado. Yo he recibido el pronunciamiento de apoyo de parte de particulares, de parte de públicos, en este caso como la señora prefecta, y del Estado también, que tuve una reunión informal, y puedo decirle así, informal, con el señor gobernador, en donde me dijo que hay una intención de intervención por parte del Estado. Pero bueno, no sé si esa intervención sea por medio del eje de inteligencia o de la presencia de la fuerza pública, porque una presencia como tal, hoy en día, de los militares, despliegue en el territorio y en las calles, todavía no se ve. Claro, o sea, lo que ustedes necesitan como cantón es que efectivamente, como en Manta, se vea a los militares patrullando, presencia permanente, ¿no? Eso es lo que quisiéramos. Ahora, si es que se trabaja desde el eje de inteligencia, digamos, perfecto, que no es que están haciendo la presencia, sino que están haciendo inteligencia como tal, también puede ser factible. Más allá de lo que queremos, más que la presencia, queremos los resultados. Más que los pronunciamientos, los resultados como tal. O sea, que disminuya el número de muertes violentas. El fin de semana tuvimos casi 5 muertes violentas. Y a mí lo que me preocupa, y por qué yo digo que Durán es la ciudad más violenta del mundo, es por el indicador de la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Llegamos a 145. Hoy en día, si seguimos con el mismo comportamiento, vamos a llegar al mismo número o superar ese número. Porque ahorita ya hemos sobrepasado 350% de muertes violentas en menos de 6 meses. 350. De casi 70 muertes violentas aproximadas, ya ahorita sobrepasamos las 230 muertes violentas en lo que va del año. Es decir, triplicamos en los primeros 6 meses el número de muertes violentas. Si seguimos con el mismo patrón de comportamiento los otros 6 meses y no lo contenemos o reducimos, vamos a seguir siendo la ciudad más violenta del mundo. Claro. Oiga, y usted, ¿dónde está? Bueno, no me diga dónde, pero ¿cómo hace para despachar? Me imagino que las reuniones son generalmente vía Zoom, a veces está aquí, a veces no está en el país, nadie podría cuestionarle porque es un tema de su seguridad personal y de su familia, ¿no? Pero, ¿cómo despacha usted? Mire, ¿cómo puede funcionar un municipio con un alcalde que por razones de seguridad no puede estar físicamente donde debe estar? Yo cuando estaba en campaña, yo me acuerdo que en cada espacio en el que iba, yo reiteraba y decía, soy consciente que me va a tocar administrar una ciudad en crisis.
Porque siempre recibimos problemas y probablemente, tengo muchísimos administrativos y financieros. Lo que no sabía era que me iba a tocar administrar en tiempos de guerra. El primer día tener un ataque. Pero administrar en tiempos de guerra, ¿qué ha significado? Reinventarse. El no poder despachar desde tu espacio, desde tu oficina. Reinventarse es entender que no siempre se despacha en una oficina, se puede despachar en el territorio a nivel nacional, que es donde he tenido también la oportunidad, y eso ha permitido un crecimiento, de prestarle la oficina a distintos alcaldes, porque tengo que estarme desplazando en todo el país, prestando, por ejemplo, veo que la ciudad de Quevedo, una ciudad maravillosa, el alcalde muy amablemente un par de ocasiones me ha prestado, en buena fe igual. O sea, usted es un alcalde errante, digamos, tiene que nómada, ir nómada, digamos un alcalde nómada, pero también estoy en el territorio, no como quisiera, no como debería. Una autoridad debería poder estar y escuchar a los ciudadanos. Los pocos espacios que tenemos para poder ir a fiscalizar, observar los avances de obras es cuando tenemos un poco el contacto. La semana pasada, por ejemplo, en el antiguo mercado César Llanes, fui a recorrer, porque eso lo hicimos un espacio, un CrossFit municipal, y ahí tienes el espacio para poder conversar con los ciudadanos. Entonces, y los directores me toca citarlos sin previo aviso, así como ahorita, con lo cual yo le agradezco que no nos podemos anunciar, justamente, y no solamente por mi seguridad, sino la del entorno. El día del ataque fallecieron 2 amigos, o sea, los 2 policías que me acompañaban, amigos, y fallecieron víctimas también colaterales. Entonces hay que precautelar, o sea, guardar esos protocolos un poquito de seguridad, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo le está yendo con la ayuda que le ofreció el ex candidato presidencial Jan Topic? ¿Están elaborando algún plan? A ver, yo cuando sufre el atentado de Poligráfica, la empresa familiar, que nos detonaron 2 bombas con un panfleto, y ahí yo tengo una teoría porque yo llamo que esta frase que no hay poder criminal que prospere sin el poder político, porque el panfleto decía fuera Chonillo, entonces hay una intención detrás. Después de que yo hago ese pronunciamiento, el ciudadano, el ex candidato, se pronuncia en las redes, lo cual yo agradezco toda iniciativa, toda voluntad. Luego de eso nos pusimos en contacto. Lo único que yo sí he sido claro, así también he conversado con la prefecta, con otros alcaldes, como le digo, con el mismo gobierno, de manera extraoficial, lo que les digo es en el marco de la ley. Porque a nosotros nos rige más allá de como el COTAD, somos funcionarios públicos. Y aquí todo tenemos que hacerlo en el marco de la ley. Si viene una contribución, digamos las cámaras, tiene que venir por algún parámetro, por así decirlo, de donación. No es que el día de mañana pongo las cámaras, pongo un centro de monitoreo y va a ser un centro de monitoreo paralelo. Tiene que ser un centro de monitoreo regularizado. Si vamos a poner unas camionetas, ¿cómo van a venir? Con un comodato, algún sustento jurídico que legalice la acción. Claro, porque después a usted lo persiguen por peculado. Exacto. Y más allá de eso, porque uno puede tener la intención. Le digo, Jimmy, yo puedo decir, arriesgado y decir, vamos y trabajemos así. Digamos, no va a ser nunca mi postura, pero digamos, hacemos así. Pero tenemos funcionarios y yo tampoco voy a obligar a los funcionarios que firmen cosas que no proceden. Entonces, todo hay que hacerlo siempre en el marco de la ley, incluso para que esto pueda ser, vuelvo a decirlo, toda acción tiene que ser sostenida. Para que acción sea sostenida, tiene que venir siempre en el marco de la ley y avalada también, esto a veces es como un candado, avalada por el ente rector, porque hay una competencia única y exclusiva en el COTAD que dice que es del gobierno central, que es la seguridad ciudadana. Es del gobierno central quien tiene el monopolio de la fuerza pública y que es el ente rector en toda acción que se haga. Nosotros somos articuladores como gobiernos autónomos. A ver, dígame una cosa, ¿y usted ahora, en estos días que estamos hablando, aún recibe amenazas o esos ya han quedado como parte, digamos, de su día a día, ¿no? Lo que en algún momento ocurrió, las amenazas de antes, ¿ya no se repiten? Es parte de la dieta. Ah, caray. Es parte de la dieta. Desde el primer día... Eventualmente a usted le hacen llegar mensajes. Mire, el último que recibí fue obviamente el que fue a la empresa familiar. Yo me acuerdo del día del atentado, el 15, yo tuve que salir del país, dejar a mi familia afuera. Y al mes yo hacía una rueda de prensa en donde mi intención era decirle a la ciudadanía y a los medios, señores, así estoy recibiendo. Yo estoy recibiendo un municipio con deudas, con más de $72 millones de deudas, con 3 meses impago,
con empresas públicas como EMAPAT, que es la del agua, la deuda histórica de Durán, que no le han pagado también a los funcionarios, que tiene deudas arrastradas con Interagua. Y me acuerdo que ahí hice un paréntesis porque les decía a los medios, ojo, cuidado, no uno, no la mayoría, sino el 100% de mis directores está amenazado. Meses más tarde tenemos el asesinato, semanas más tarde el asesinato de un fiscal, meses más tarde el asesinato de un director, luego de un concejal, y así con distintos ataques. Entonces, las amenazas vienen por distintos lados. A veces vienen por los directores, a veces viene la institución, a veces viene directamente al alcalde. No obstante, lo que nos toca es seguir administrando y seguirle dando resultados, porque la ciudadanía, si bien es cierto, se solidariza por la situación, también quiere ver resultados. Y eso es lo complejo, ¿no? Claro. Pero al buen administrador, como digo, Jimmy, le toca en tiempos de crisis, le toca reinventarse. Le voy a dar paso a Omar, pero una cosa final. ¿Está al día el gobierno con las asignaciones, por lo menos? Se ha ido poniendo al día. Nos llegó a deudar en el mes de diciembre más de 10 millones de dólares. Pero no es solo la deuda, Jimmy. Gracias por tocar ese tema. Porque a veces, más allá de la deuda, las asignaciones que nos corresponden por el modelo de equidad. No es solo eso, sino que no lleguen al día, sino los recortes que tenemos. El año pasado nosotros, y eso es algo que no lo mencionas, tuvimos un recorte de casi el 20-25% de las asignaciones que corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, no te entregan todo y te lo entregan a destiempo. Y en ciudades que deberían de estar priorizadas, por eso es que yo sí fui muy crítico con el proyecto de ley que se vetó totalmente, en donde decía si esto es una obligación que le corresponden a los gobiernos autónomos. Si tenemos un patrón que las ciudades más conflictivas son las del perfil costero y están plenamente identificadas, Esmeraldas, Babahoyo, Quevedo, Machala, Manta, Guayaquil, Durán y otras ciudades más, deberían de estar priorizadas. O sea, deberían de ser ciudades a las que les lleguen las asignaciones a tiempo para poder dinamizar la economía, porque no es solamente la intervención por parte del puño cerrado y la fuerza, vamos a trabajar con la fuerza, sino también con la mano abierta para poder trabajar con la sociedad, recuperar los espacios públicos, recuperar a la familia, hacer distintas actividades de recreación para los chicos, como lo que venimos haciendo, ¿no? Intervenimos nosotros estos espacios que en el deporte, apostándole mucho a los jóvenes, a la cultura que la hemos ido perdiendo esa identidad cultural como ciudad. Entonces ahí es donde apostamos mucho, de la parte social. Alcalde. Omar, qué gusto. ¿Cómo está? Alcalde, bueno, le van a decir que es por la baja de la producción petrolera, que por eso es que también ha bajado las rentas. Entiendo. Sí, pero si ya tenemos eso, al menos estemos al día. Y para colmo te vetan el proyecto de ley en donde se disponía que les pagaran al día a las alcaldías. Y otra cosa, Omar, que también, a ver, y esto es importante. ¿De dónde viene el modelo de equidad territorial? Justamente por los números que arroja el censo, por la densidad poblacional que tiene cada uno. Por cierto, ¿en qué número está el ranking? No, pues pero es que para en el ranking ya ahorita nosotros no estamos en la quinta, creo que estamos en la sexta o séptima. Ya, okay, sí. Pero esto también es, nosotros proyectamos que somos una ciudad de 500,000 habitantes y ese censo, que particularmente creo que está muy mal hecho, nos pone en 310,000 habitantes. Entonces quiere decir que también nos merma por ese lado. Machetazo. Claro que sí. Caramba, a ver, alcalde. Tuve la oportunidad de conversar con usted la semana anterior y le voy a repetir la pregunta para este nuevo espacio. ¿Qué está pasando en Durán? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Por qué? Hay gente que, y con todo el respeto del mundo, dice, eso es más reparto. La típica. No, eso es más reparto. Este pana le dieron plata en campaña y no quiso y se hizo el loco. Es por tema de contratos municipales, es por tema de licitaciones, es por tema solo de drogas. ¿Por qué? ¿Por qué Durán ha llegado a este límite y por qué lo quieren matar? Mire, el entender por qué es muy complicado porque para eso están las investigaciones, pero no es que quiero esquivar la pregunta. Le digo, ¿y por qué es difícil? Porque esto es el primer día. Ya, es el primer día, todavía ni siquiera se había instalado el consejo. Es decir, el objetivo era que no se siente el alcalde. Para alguien resulta incómodo. Por eso digo que yo he llegado a analizar esto y decir, mira, aquí hay un patrón que cada vez que tenemos un anuncio positivo o revisamos un contrato,
se elevan las alertas. A mí a veces me dicen, es el alcalde peleón. No es que sea peleón, pero claro, cuando llego, paso por la Nicolás Lapenti, que es la avenida principal, veo todo ese vallerío, que es más allá de la contaminación visual, más allá del desorden que pueda tener. Digo, están pagando el municipio. Es que vamos al censo, exacto. Vamos a ver, pues, dígame cuántas vallas están, quiénes están al día. Y me topo con más de 27 vallas que estaban irregulares, es decir, aparecieron de la noche a la mañana. ¿Ya? Acá nos dijeron cómo era, Jimmy. Acá en Guayaquil aparecieron de la noche a la mañana. Así, pero no se ponen pues de la noche a la mañana. Entonces inició ese proceso. Cuando me meto en el terminal terrestre, no era la primera vez, ya eran reiteradas ocasiones que se le llamaban, porque ese es un contrato aparte, es el que tiene irrisorio, y usted lo conoce muy bien, Jimmy, que en todo contrato en la administración pública, en estas alianzas público-privadas, debe de tener una participación al menos del 51%, lo que es el ente gubernamental, estatal o local, ¿no? Pero aquí hay una relación de 92-8. Por último, digamos, ya, tiene ese vicio el contrato. Pero tú dices, por lo menos que estén prestando un servicio de calidad como una empresa privada. Claro. Y no lo estaban dando. Entonces, obviamente, ¿qué correspondía? La clausura. Luego nos vamos nosotros con el tema del agua. El agua, una noticia que es la deuda histórica, Omar. Yo decía, tengo que dar resultados a la ciudadanía a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo venimos trabajando, cada gota cuenta, recuperamos los pozos, estamos dándole un poquito más de caudal con lo que le hicimos el mantenimiento. Hoy con Interagua que pagamos la deuda de 38. ¿Cuánto está en este momento el porcentaje de dotación de agua en Durán? Ahorita nosotros, a ver, Durán tiene un requerimiento hídrico de 6.000 metros cúbicos por hora. Okay. Estábamos en 1.400, es decir, menos del 25%. Hoy ya tenemos 2.000 metros cúbicos, estamos en el 33, todavía es bajo. Queremos llegar con Interagua, porque Interagua, como ya le pagamos la deuda, nos dice que nos puede llegar a vender de 700 a 1.000 metros cúbicos adicionales. Con eso, aproximadamente podemos llegar al 50%. Eso es en muy corto plazo, pero tenemos que trabajarlo con Interagua, porque Interagua dice, ya vemos que ustedes son responsables, vamos nosotros a apostarle por este lado, pero hay que trabajarlo. Y lo otro, para cubrir ese otro 50% y lo que sea el crecimiento que tenga la ciudad, es lo que justamente firmamos unos estudios, porque necesitamos estudios para poder contratar la obra de la construcción, un nuevo punto de captación que sea en el Río Daule, con una planta potabilizadora en Durán. Entonces, cuando hacíamos este anuncio, Omar, volviendo a la pregunta anterior, yo les decía, cuidado porque esto tiene un patrón de comportamiento. 4 días más tarde, la bomba poligráfica con este panfleto. Una semana más tarde, una manifestación en la Nicolás Lapenti, en donde yo no digo las personas que manifestaban muy bien por ellos, porque uno gobierna para quienes simpatiza y para quienes no. Como uno también cuando es alcalde, cuando es autoridad, también gobierna para quienes votan por ti y para quienes no. Votas para el 100%, aunque te elige un 50%, aunque te elige un 38%, no importa, pero gobiernas para todos. Pero veamos atrás de esas manifestaciones quiénes estaban. ¿Qué intenciones políticas estaban? Dejo boteando la pregunta, porque también a veces salir con los pronunciamientos, habían personas, figuras públicas que incluso algunos medios por ahí fueron replicando, ¿no? La dejo boteando, porque ya también ahí la ciudadanía para que haga esa tarea y vea quiénes estaban detrás. No es que no lo quiera decir, pero Omar, hay intenciones políticas muchas veces atrás de trabar y torpedear los procesos que se van dando en mejora de una ciudad. No entienden que si le va bien a una ciudad, no es que le va bien a una administración, le va bien a la ciudadanía como tal. ¿Has pensado renunciar? Es algo que lo barajo, puedo decirlo todos los días, como el miedo, ¿no? Es vencer el miedo. Es una pregunta que no le voy a mentir. Cuando hay un atentado y hay una muerte, una de las primeras llamadas, porque sí tenemos un código con mi esposa, que cuando hay una llamada inmediatamente contestamos, porque el día que sufrió el atentado, cuando me logré esconder en esa casa, hasta que me rescataron, la primera que llamé obviamente fue a mi esposa, que se ponga a ver en recaudo. Entonces, cuando ocurren atentados, por ejemplo, como el de ayer, el del ex candidato y otros que han pasado, me llama y en algunas ocasiones, no específicamente la de ayer, pero me dice, Luis, pudiste haber sido tú. Entonces, sí te lo planteas, pero esto es como ir venciendo el miedo. Ahora, lo que también soy consciente, Omar, ¿sabe? Que
Hay muchas cosas que nosotros hacemos desde lo local, pero necesitamos el apoyo también del central. Necesitamos la articulación permanente. Hoy ya tenemos una jefatura política, pero yo venía solicitando desde el inicio. No tenía jefe político. No había, pues recién hasta hace 3 semanas, 15 días. Y que esa jefatura política, ¿cuál es la concepción de la jefatura política? Que ayude a articular con las carteras, con los distintos ministerios, los trabajos que realizan. Ahora, Entonces, justamente sobre ese tema y con este cierro, alcalde, usted habla de la articulación con el gobierno central que es ineludible, o sea, no se lo puede bypassear, porque por último ellos tienen el monopolio de la fuerza, como usted lo decía. ¿pero quién conoce la realidad del territorio? Obviamente, el alcalde, el prefecto, como el prefecto de la concejal, provincia. Es todo. como el día de mañana, si yo tengo que hacer algo, tengo que ir con la prefecta para poder articular, por ejemplo, en el eje vial, en lo que son los caminos, por ejemplo, vecinales, para poder llegar a cualquier recinto. ¿Con quién tienes que trabajar? Ahora, Con lo este que a mí me futuro. preocupa es que este gobierno ha dado muestras de que le importan mucho los afectos y desafectos que pueden tener de manera personal. Ayer, y yo lo comentaba al principio, miren, ni yo sabía que usted venía. Lo comentaba mantuvo en secreto. sí, yo lo comentaba al principio del programa. Ayer usted, a partir del asesinato y del cuando señor tuvimos Mendoza, la entrevista la semana Sí. pasada con Omar, tuvimos que hacerla con cámara en apagada. Outsider, lo tuvimos, fue con cámara apagada. Ahora, el tema es, alcalde, usted ayer dice, bueno, mientras el gobierno presume las 0 muertes violentas en Manta, la capital Manabí y muchas otras ciudades del país continúan desagrándose. Y usted, he visto y he seguido sus últimos tweets y hay un término recurrente que usted está advirtiendo, cuidado y vamos camino a un estado fallido. Total. Esas son palabras que no le gusta a ningún gobierno. Pero- e insisto, pero- me preocupa que este gobierno se maneja mucho con los afectos y desafectos. Pero Omar, es que lo diga, en el- que lo en- diga la alcaldía de Guayaquil. Pero que no, a ver, pero es que Omar, si nos callamos, entonces ya hemos bajado los brazos. Es como si dejamos de actuar, bajamos los brazos y no podemos hacerlo. Ojo, yo no lo hago con intenciones particulares. Yo lo hago desde mi postura y posición como alcalde, en donde yo tengo que ser el que primero se pronuncie como piensa una ciudad, pues. Lo que primero que requiere. ¿Y por qué lo digo? ¿Siente la lo- mano del Estado más allá de seguridad de Durán? es que a eso voy, por eso digo, y es algo que a mí me preocupa. Primero, Omar, y le digo a la ciudadanía, cuidado, normalizamos todo esto, porque ese día hemos perdido la batalla. El día que normalicemos, el día que nos deje de sorprender Un una asesinato. muerte violenta, porque eso no es normal, hemos perdido la batalla. Lo otro que a mí me preocupa, y por qué digo que estamos camino hacia un estado fallido, perdón, pero la deserción escolar, un número que no es mío, del mismo Ministerio de Educación, más de 14.000 jóvenes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, en deserción escolar, ya es un número que Solo en sorprende. Durán. Solo en Durán. Tremendo. Entonces, es que sorprende. La dinamización de la economía, la migración que estamos teniendo nosotros, el desplazamiento. Además hay Los menos locales, recaudación en el municipio también. mucho menos recaudación. O sea, bueno, ¿Cuánto les ha bajado? no, nosotros estamos igual que el año pasado, pero porque hemos aplicado ya otros mecanismos que hemos, ya esos con ordenanzas, regularizar mucho de los procesos, porque había, por ejemplo, una tarifa, una tasa más bien, en la recaudación, en el umbral, Era muy baja. que era baja, y más allá de baja, no habían umbrales, o sea, no había Ya. como una tabla para poder decir si el patrimonio es de 1 millón a 5 millones, por Ya. poner el caso, sino que era antojadiza, Ya. la dejaba muy abierta. Entonces, y eso se generaba como para manejarlo de una volviendo forma... al tema del Estado, o sea, preocupa no solamente el tema de profesional. seguridad, sino también los otros sectores que salud, educación, asistencia social. Pero vamos a una cosa, Omar. Veamos modelos, porque esto es lo que estamos viviendo nosotros como país. No es nuevo. Ya lo vivió Colombia, o lo ha ido viviendo Colombia. ¿Cuánto tiempo le tomó? Años. México, no es lo mismo. España, no es lo mismo, el mismo tipo de violencia, ¿no? Pero con ETA, por ejemplo, ¿ya? Pero, ¿y cuánto tiempo le tomó? Pero en todos ellos, todos estos, primero que predominaba la política pública, un cambio de política pública. Segundo, se entendió que la intervención no es solamente con la fuerza, sino también, por eso es que hoy en día ya es esta palabra o este recurso nuevo que se utiliza de la recuperación del tejido social, que es complementario, ¿ya?
Es recuperar el tejido social, es parte de recuperar a la familia, recuperar a los jóvenes, el barrio, la integración, los valores, los principios. Y eso también es una parte importante. Pero para eso tenemos que articular. Porque a mí lo que me preocupa, Omar, y ese es el problema, que hoy la política muchas veces se maneja por egos y sesgos. Y cuando se maneja, celos también. Y entonces cuando se maneja de esta forma y no desprendida de egos o de posturas, pues no vamos a poder articular bien. Pues. Le cierro esto porque varias personas han preguntado, ¿qué pasa con el tema de la agencia de tránsito? Hay muchas quejas, leo muchas quejas, y el tema de los radares, ¿qué pasa con respecto a multas de tránsito? El tema de los radares yo me pronuncié en el mes, bueno, me he venido pronunciando. Yo no estoy de acuerdo, pero hay un contrato, porque incluso nos pusieron una acción de protección. Nosotros el mes de diciembre se logró por unos meses, un mes aproximadamente, poder contener lo de los radares, pero estamos buscando la forma y el mecanismo justamente para poder eso contrarrestarlo. Primero, ¿contrarrestarlo qué significa? ¿Eliminarlos o regularlos? ¿Qué? A mí lo que me interesaría es hacer una terminación unilateral, pero para hacer una terminación unilateral, por las cláusulas que tiene ese contrato, me corresponde pagar, creo que era más de 60 millones de dólares, que no los tengo. Pues si tengo que poner, los pongo para el agua. Claro. ¿Ya? Entonces, y de ahí el tema, por ejemplo, de los vigilantes, por ejemplo, hay un proceso que son agentes, que no digo que todos, ¿ya? Pero hay denuncias. Yo lo que le pido primero a la ciudadanía, que los denuncie, porque como nosotros venimos dentro de un régimen disciplinario, que ellos tienen que ponerse la sanción, no es que el día de mañana, porque vienen por un concurso, el día de mañana tú los votas, porque ya hemos votado, ya, agentes, cuando viene la denuncia, pero también nos pasa otro problema, que ponen una acción de protección que nos pide el reintegro y luego te toca hasta indemnizarlo y viene hasta con más fuerza. Entonces, para poderlo votar necesitas tener la denuncia, pero a veces también por parte también de los ciudadanos, y los entiendo, no quieren denunciar, pues obviamente por la inseguridad misma. Entonces, es un problema con el que venimos trabajando, tratando de dinamizar, cambiar, tratando de cambiarle esto. Es titánico, sí, pero no imposible. Digo, todo es muy ¿Y el régimen complicado. de agentes, el control de casos de corrupción dentro de la agencia? Sí hay, pero obviamente, claro, siempre se puede perfeccionar, pero necesitamos siempre la denuncia ciudadana. Entendamos que están en el territorio. Cuando a mí me llegan estos videos que están en las redes inmediatamente yo pido que se investigue y que se decida, y que por lo menos que se lo suspenda. Que yo sé que la suspensión no es una medida radical. ¿Ya? Pero sirve. Pero sirve, se le llama la atención. Pero ¿qué es lo que necesito para una medida radical el día de mañana? La denuncia. La denuncia por parte del ciudadano. Porque tú no puedes, por último, tú puedes denunciar como institución. Vamos por eso. Porque tengo en la red social, me llegó esta denuncia ciudadana, yo la traslado a la fiscalía, vengo con la fiscalía y les digo, señores, aquí está, esto es lo que pasa con este funcionario. Pero cuando piden, pues obviamente dentro del proceso de la investigación, del proceso judicial que se le ve como tal, van a decir, ¿y dónde está el testigo? ¿De dónde viene el caso? Y se cae el caso. Entonces, eso es lo complejo y eso es lo que justamente tenemos que ir precautelando e ir solucionando progresivamente. Muy bien, gracias al alcalde Luis Chonillo por esta deferencia de venir al estudio, 7:31. Deseamos éxito en su gestión y que siempre Dios lo cuide, porque qué difícil que ahora ser funcionario, es ahora ser funcionario público, sobre todo en Durán. Ya es una actividad de alto riesgo. Sí, de alto. Antes decían que árbitro era más peligroso. No, ya pasó la historia eso. Gracias, alcalde. Muy amable. Suerte.